Un equipo de científicos españoles, por cierto, en un laboratorio chino, cómo no, ha creado un monstruo. Ha creado una mezcla de mono y de hombre que han podido desarrollar durante varios días fuera del útero. En principio, bueno, he dicho que habían creado uno, no, han creado 132, porque son 132 embriones que han creado, ¿verdad? En principio, con el propósito siempre, en fin, borancible de encontrar un remedio para los trasplantes de órganos, porque así y tal. Bueno, mire, vamos a ver. O sea, los embriones no son bolitas. Los embriones son seres con un ADN concreto. Claro, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Han desarrollado eso 10 días, 15, 20, ¿por qué no 3 meses? Si lo consiguen. ¿Y de ahí qué va a salir? ¿Y quién es ese señor que trabaja en China para decidir que puede crear eso? Son preguntas que hasta hace muy pocos años los genéticos se hacían, porque la biotecnología estaba, digamos, en fin, no diré que supervisada, pero sí que interactuaba continuamente con la ética. Ahora ya no, pero sigue habiendo quien todavía dice, oiga, hay unos límites. Doña Mónica López Barahona, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esto es atroz, o sea, hay que explicarlo despacio para que la gente diga, pero ¿cómo es posible esto? Pues sí, efectivamente es posible. Sí, hay que explicarlo despacio y sobre todo yo creo que hay que ir a la publicación original y a los datos científicos originales, que son los que nos permiten dimensionar de lo que estamos hablando, no necesariamente las cuestiones de las que la prensa se ha hecho eco. La realidad es que se ha creado una quimera en el laboratorio utilizando 132 embriones, como muy bien has mencionado, de macaco, en los que se han inyectado unas células humanas pluripotentes. Estos embriones se han desarrollado hasta el estado de gástrula in vitro, es decir, fuera del útero de la macaca. En esta ocasión habría sido el lugar al que eventualmente se habrían transferido. Y posteriormente se han destruido. Son muchas las cuestiones que suscita este experimento, pero desde luego una de las cuestiones clave es cuál es el estatuto de esta estructura biológica que se ha generado. Una cuestión para la que no tenemos una respuesta inmediata, pero yo creo que sí que es importante reflexionar sobre algunas cuestiones que, a mi modo de ver, son imprecisas en lo que la prensa se ha hecho eco. Entre otras cosas, se ha dicho que con esto se pretende obtener exclusivamente un determinado tipo de tejido, un determinado tipo de órgano humano para poder trasplantar a un individuo de la especie humana. Pero es que nosotros sabemos ya desde la ciencia que cuando experimentos de este tipo se han llevado a cabo, las células humanas no colonizan solo un determinado tejido, sino que colonizan otros muchos, ¿no? Se ha intentado previamente hacer este tipo de quimeras con especies evolutivamente más distantes de la especie humana, con ratón, con pollos, con ovejas, con cerdos, y no se ha llegado a conseguir una colonización o un desarrollo tan alto como hasta el estado de gástrula, que es hasta donde se ha llegado en esta ocasión, pero sí que esto nos permite ya tener datos muy importantes. Por ejemplo, en el año 2003, en un laboratorio de Corea del Sur, se tomaron células troncales embrionarias humanas y se introdujeron en el blastocisto de un ratón. Y estos blastocistos se implantaron y nacieron 5 ratones, y en esos 5 ratones se identificaron células humanas en tejidos como el corazón, el hueso, los riñones o el hígado. Es decir, no podemos controlar que las células humanas vayan exclusivamente a un determinado tipo de tejido. Y cuanto más cercano en la especie estamos, más certera es la ciencia, indicando que las células troncales pluripotentes colonizan todas las estructuras del blastocisto en el que se implantan.
Son datos, por ejemplo, en ratón muy contundentes. Desde el año 2002 sabemos que precursores neuronales inyectados en un blastocisto contribuyen a la formación de todas las estructuras del ratón. Entonces, yo creo que precisar esta cuestión tiene una importancia alta. No estamos tratando de introducir unas células que vayan a ir a un tejido, sino que estamos introduciendo unas células que van a ir a distintos tejidos, prácticamente a todos los tejidos. Entendido. Es decir, y desde el punto de vista digamos, de ética no estrictamente científica, pero de ética general, lo que estamos haciendo es prestar condición humana, al menos biológica, en parte, a seres que no lo son. Efectivamente. ¿El límite estaría dónde? Bueno, el límite está en lo que es la propia especie humana y lo que son las otras especies en las que estamos interviniendo. Mire, la cuestión, quizás esto que les voy a decir les puede parecer ciencia ficción, pero es un experimento publicado. Y no eludo la pregunta, vuelvo a ella, pero creo que es muy, muy ilustrativo. Mire, hace en torno a unos 10, 15 años, a mí me bailan un poquito las fechas, se llevó a cabo, por ejemplo, el siguiente experimento. Se tomaron células fetales del cerebro de codorniz y se introdujeron en el cerebro de pollos. Y los pollos gorjeaban y sacudían la cabeza tal como lo hacen las codornices. Esto en especies evolutivamente muy cercanas, pollo-codorniz. Nada nos permite decir a día de hoy que experimentos como el que nos encontramos, frente al que nos encontramos, no conduzcan a que si se implanta la estructura, la quimera en el macaco, no podamos tener células humanas en el cerebro del macaco, no podamos tener células humanas en la línea germinal del macaco. Y repito, no es ciencia ficción. Hay experimentos previos en especies evolutivamente menos cercanas en las que células troncales embrionarias introducidas en cerebro de ratón colonizan cerebro de ratón y se identifican células troncales humanas en cerebro de ratón. Así es que, ¿cuál es el límite? El límite yo creo que es que en este caso es tan evidente que lo da la propia naturaleza. Es tan evidente que estamos jugando con fuego, que estamos jugando con transespecies y que podemos generar verdaderamente cuestiones muy, muy, muy peligrosas. Una última pregunta, Mónica. Esto ha sido en China. ¿En España habría sido posible un experimento de este tipo, legalmente hablando? Legalmente hablando, sí. Nuestra ley de investigación biomédica lo permite. Entiendo. Esto ha sido en China, pero en España se podría hacer. Mónica López Barahona, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Gracias mil. Gracias a vosotros.